Hola a todos, ¿se me escucha bien? Muy buenas, ¿se me escucha bien? Genial. Hola Suyi. Bueno chicos, no sé si me conocéis, quizá a través de la última publicación pues ya sepáis eh, quién soy más o menos. Yo soy Miguel Ángel Garzón, soy dietista, estoy a cargo del departamento de nutrición en el centro de Granada y, y hemos desarrollado un proyecto de asesoría en el que a través del contacto que hemos puesto tanto en redes sociales como en nuestra página de Facebook podéis consultarme cualquier tipo de sugerencia o duda que tengáis respecto a la alimentación. ¿Vale? Estoy intentando contestar en la máxima brevedad que mi tiempo me dispone, pero las consultas son muchísimas, muchísimas, y bueno, pues eso, estoy intentando de alguna manera llegar a todas en el menor tiempo posible. Así que os pido simplemente que tengáis un poco de paciencia si tardo más de la cuenta, pero al final quedaréis todos contestados. Eh, Comentar un poquillo de qué vamos a hablar hoy. Hoy hay muchísimas cuestiones en cuanto a la alimentación se refiere en este momento de confinamiento. Se me han planteado por parte de amigos, familiares, clientes, un montón de dudas y una de las que más se repite casualmente es el tema de la modulación del sistema inmunitario. Evidentemente hay mucha preocupación al respecto de cómo podemos mejorar nuestro sistema inmune y que de esta manera, por las circunstancias que tenemos actualmente con el tema del coronavirus, pues intentar pues, eso, tener el sistema inmunitario en las mejores condiciones posibles. Me he encontrado con un montón de protocolos de suplementación, me he encontrado con un montón de terapias alternativas, de terapias muy prometedoras que carecen de cualquier tipo de validez científica, etcétera. Y bueno, yo hoy simplemente vengo a arrojar un poco más de realismo en todo esto. Abordaremos tanto a nivel nutricional como en algunas sugerencias que voy a tener en cuenta, quizá alejadas un poco de la alimentación, pero que tienen mucho que ver y confluyen con la alimentación para que podamos tener ese estado inmunitario en las mejores condiciones, ¿vale? Vamos a tener unos minutillos de rigor para que la gente se siga conectando. Si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, me la podéis hacer ver aquí ahora y vamos también haciendo un poco de tiempo. No obstante, también deciros que al final de esta charla contestaré a las dudas que nos habéis estado enviando a través de Instagram, que bueno, evidentemente hay un montón de dudas distintas entre sí, igualmente interesantes. Incluso algunas precisamente tiene que ver con el tema del sistema inmunitario, pero bueno, esa no la responderé porque ya creo que se pueden quedar respondidas con lo que vaya diciendo en esta media orilla que tenemos para hablar sobre ello. Pero bueno, y contándome, ¿no tenéis ninguna sugerencia o estáis portando todo muy bien a nivel alimentario en este confinamiento? Hola Sandra. Nebula, pues hombre, si te refieres a hacer un periodo de mantenimiento actualmente, eh, depende, va a depender mucho de tu gasto,
calórico porque me he encontrado con varios compañeros en los que comparten y coinciden en que se puede llevar a cabo un periodo de pérdida de grasa, incluso en hipertrofia, en estado de confinamiento, si el entrenamiento evidentemente acompaña, pero a nivel nutricional yo soy de los que piensa en el que si el entrenamiento más o menos está cubierto, generar, si tú, por ejemplo, tu objetivo es una pérdida de grasa, generar un déficit calórico leve, pues sí puede ayudarte a compensar un poco porque ojalá llevase la alimentación correcta, pero sabemos que muchas veces hay recaídas o quizás las cantidades no estamos muy pendientes de ellas y demás. Actualmente te puedes mantener generando un déficit calórico y teniendo un entrenamiento con cierta intensidad. Si realmente tienes claro que puedes llevar a término un protocolo de pérdida de grasa, puedes generar un déficit calórico, puedes incrementar tu gasto a través del entrenamiento y sí se puede perder grasa en el caso de que este sea tu objetivo, ¿no? Pero las cantidades importan, las calorías son muy importantes y me he encontrado con un montón de sugerencias con qué hacer con la ansiedad, ¿no? Y en este sentido, pues quizás no sea el mejor momento de proponerse un protocolo específico o un objetivo específico, pero como poder se puede. Me preguntan hacer ejercicio en ayuna, haciendo ayuno intermitente, que si me parece efectivo para perder peso. Esta es una muy buena pregunta, de hecho ha surgido también en las preguntas, las preguntas que me había enviado. El ayuno intermitente me parece una estrategia que no es ni mucho menos para todo el mundo. Sí que es verdad que se utiliza bastante últimamente en la pérdida de grasa, pero no creo que sea, digamos, no debería focalizarte demasiado en esto. ¿Por qué? Porque al final es un parche que probablemente esté maquillando lo que no estás haciendo bien en la dieta. Si la planificación nutricional está perfectamente controlada, si el nivel de entrenamiento, el nivel de movimiento es el que debe de ser, el ayuno intermitente te puede aportar algo, pero ni muchísimo menos determinante para la pérdida de grasa, ¿vale? Como digo, no es para todo el mundo, ya esto se ha generalizado, perdón, demasiado y se le está dando muy mal uso al ayuno intermitente desde mi punto de vista. Hay que tener, como te digo, las bases bien establecidas, asegurarte de que estás consumiendo una cantidad de calorías acorde a la pérdida de grasa, que generas movimiento, que descansas, que gestionas bien el estrés, todo esto que siempre se dice, pero que tenga adherido muy bien todos estos aspectos anteriores. Y si encaja el ayuno intermitente, pues adelante, sin problema. Empezamos, vamos a dejar 2 minutillos más para que la gente se conecte y empezamos. Anaseo me pregunta 5 comidas al día. ¿Por qué? A ver, esto también es una cuestión que se repite bastante y principalmente no hay ningún tipo de documentación científica que nos diga que tengamos que comer 5 comidas al día. Hace un montón de tiempo se protocolizaba esto como posible activador metabólico para la pérdida de grasa y todo esto. Yo siempre digo lo mismo, recomiendo que la persona realice 5 ingestas al día. A ver, recomiendo que puedo introducir comidas intermedias como la media mañana y como la media tarde para que la persona llegue con una mayor saciedad a las comidas que principalmente tenemos como comida por nuestra cultura, ¿no? Que en este caso sería el almuerzo, la cena y en este caso aparte el desayuno, ¿no? Pero si por ejemplo metes una comida desde el desayuno, entre el desayuno y el almuerzo, si lo haces con objetivo de perder más grasa, te aseguro que no te va a surgir ningún efecto. Ahora, si eso te ayuda a que tú llegues con mayor saciedad a la comida del mediodía, perfecto. Si tienes un déficit calórico y de alguna manera metiendo esa comida, pues puedes mejorar la saciedad y no llegas devorando, genial.
pero 5 ingestas al día para la pérdida de grasa, desde luego que no es nada determinante. Me preguntaban si aconsejaba beber Aquarius o cola cero. Bueno, si es en sustitución de algún tipo de bebida que no es muy recomendable, pues depende de la frecuencia. Recuerda que este tipo de bebidas vienen cargadísimas de edulcorantes, que a efectos de minimizar la introducción de azúcar en la dieta a través de bebidas azucaradas, pues puede ser buena idea, pero tomarla con mucha frecuencia o haciendo una mala sustitución de la bebida azucarada tampoco sería recomendable del todo. ¿Que lo consume eventualmente? Genial, pero no más allá de esto. Vale, chicos, pues vamos a empezar. Bueno, como decía al principio, soy Miguel Ángel Garzón, soy dietista del Centro Deportivo Big One en Granada. Hemos abierto un proceso de asesoría nutricional online en el que me podéis escribir cualquier tipo de duda o sugerencia que tengáis respecto a la alimentación. Comentaba también que hay muchísimas solicitudes y estoy intentando contestarlas todas en la máxima brevedad posible, pero hay muchísimas, ¿vale? Intentaré hacerlo cuanto antes, ¿vale? Al final quedaréis todos contestados y sin problema. Hoy, en esta media horilla que tenemos, como comentaba, vengo a hablar un poco sobre el tema de una cuestión que se me ha planteado durante muchísimas veces en estos días, y es cómo poder reforzar el sistema inmunitario. Mencionaba antes que me he encontrado con un montón de protocolos de suplementación, de alimentación, de terapias alternativas, terapias milagrosas, productos que carecen de validez científica y no tienen ninguna aplicación para la mejora del sistema inmune. Y lo que yo vengo a comentar hoy es un poco arrojar un poco de realidad en cuanto a lo que es la alimentación en sí, que sí que es capaz de alguna manera de modular nuestro sistema inmunitario, y algunas variables más que comentaré, como es el tema del entrenamiento, el tema de la masa muscular y otra variable como el descanso, que también tiene muchísimo que ver en este sentido, ¿vale? Entonces, por empezar por algún sitio, por algún lado, explicaros brevemente en qué consiste el sistema inmune. El sistema inmune, digamos que es un entramado de proteínas, de células, de órganos que funcionan de manera combinada y lo que desempeña es una barrera protectora hacia cualquier tipo de agente externo, patógeno que venga, ¿no? Entonces, vamos a empezar realmente hablando sobre el tema de alimentación pura y dura, ¿vale? ¿Qué tipo de nutrientes nos van a hacer mejorar este sistema inmunitario? Me voy a centrar principalmente en lo que son vitaminas y minerales. Hay vitaminas que son hiper interesantes y muy necesarias y muy demostradas que modulan el sistema inmune, y una de ellas, por antonomasia, es la vitamina D. La vitamina D tiene un papel fundamental en modular de alguna manera o incrementar la eficiencia para no padecer enfermedades de carácter infeccioso. Evidentemente repercute de manera muy positiva en el sistema inmunitario. Actualmente con el tema del confinamiento no somos capaces de tomar el sol todo lo que quisiéramos. Las personas que tengáis en casa terraza o patios, pues sois unos privilegiados, pero aún así la exposición al sol es muy baja. Entonces, por un lado podemos obtener vitamina D a partir de alimentos como pueden ser el salmón salvaje sobre todo, también de piscifactoría, pero la cantidad de vitamina D está incluso reducida a menos de la mitad. Pero en definitiva el salmón es un buen alimento, el salmón, como digo, de piscifactoría igualmente, salmón salvaje, salmón de piscifactoría, y el arenque. El arenque en nuestra cultura no es tampoco un alimento que sea muy frecuente, pero también interesante. Si aún así no somos capaces de consumir una frecuencia aceptable de esos pescados azules o pescados más grasos a la semana, sería interesante consumir algún tipo de suplemento. La cantidad de vitamina D a partir de un suplemento que se suele recomendar en términos promedio son de unas 2.000, 2.200 unidades internacionales. Esto parece ser que funciona de alguna manera y que podemos estar cubiertos en este sentido. Otra vitamina muy importante es la vitamina A. La vitamina A
tiene un papel fundamental en la respuesta del sistema inmunitario. Esta vitamina A la podemos encontrar en el hígado, la podemos encontrar... El hígado evidentemente contiene muchísima cantidad de vitamina A, pero es un alimento que quizás no todo el mundo suele consumir o no solemos consumirlo con mucha frecuencia, ¿no? Pero si es un alimento que contiene esa vitamina A de una manera muy generosa, también, no tanto, pero en cierta cantidad, una cantidad aceptable, y ese alimento es muy aceptado por todos, es el huevo, y en este caso en la yema del huevo, ¿vale? Una buena fuente de vitamina A. No obstante, también podemos encontrar vitamina A, por ejemplo, en las zanahorias, en los boniatos, etcétera. Estos alimentos contienen lo que se le llama betacaroteno. Los betacarotenos al final es lo que necesitamos para convertir o para sintetizar esa vitamina A, ¿vale? Es también una vitamina muy importante. La vitamina C, muy implicada en el sistema inmunitario. Es muy difícil, debería ser muy difícil, tener déficit de vitamina C si realmente en nuestra dieta consumimos una suficiente cantidad de frutas, verduras y hortalizas. Lo que pasa es que aquí entramos un poco en la dinámica de calidad de verdura, calidad de fruta, frecuencia, etcétera. Pero, insisto, debería de ser muy fácil obtener vitamina D a partir de una dieta normal, ¿vale? Especial mención a las personas, no sé si aquí hay algún diabético, es muy interesante que tengáis en cuenta que los diabéticos que tenéis, digamos, la glucosa no muy regulada, puede generar un déficit de absorción de vitamina D. Entonces, en este caso, suplementar esta vitamina C de manera exógena, a través de un suplemento que tenga cierta calidad, pues puede ser muy interesante. No obstante, al margen del suplemento, los alimentos, lo que realmente nos interesa. Por ejemplo, ahora mismo estamos en temporada de fresa. Las fresas contienen también una muy buena cantidad de vitamina C. El kale también es muy interesante. Los pimientos de todos los colores, muy buena fuente de vitamina C, y más aún se consumen crudos, más que en cocinados. Los frutos rojos, igualmente, también estamos en temporada de arándanos, muy interesante. También la papaya, también un alimento que contiene mucha cantidad de vitamina C, ¿vale? Ya hemos hablado sobre las vitaminas. Minerales. Minerales voy a darle prioridad a dos que parece ser que sí que existen algunos estudios, algunas revisiones en el que sí tienen una cierta interacción en la modulación del sistema inmunitario, y en este caso son el zinc y el selenio. El zinc realmente participa en múltiples acciones o múltiples procesos del sistema inmunitario, ¿vale? El déficit de zinc lo que nos puede generar es que seamos más susceptibles a padecer enfermedades por patógenos, que en este caso, en el caso del contexto actual del coronavirus, es muy importante tenerlo muy presente, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar este zinc? El zinc lo podemos encontrar en carne principalmente, y en población vegetariana vegetariana y no vegetariana, podemos encontrarlo en los garbanzos, ¿vale? Las legumbres son muy buena fuente de zinc. El tema del selenio también es, como digo, un mineral muy interesante. Tiene una participación directa en la respuesta inflamatoria, que en este caso es una de las principales respuestas del sistema inmunitario, y también modula la acción de las células que se llaman natural killer o células asesinas, ¿no? Que en este caso es, digamos, uno de nuestros batallones en cuanto a células se refiere, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar buena fuente de selenio? Para simplificar un poco, consumiendo aproximadamente entre 10-15 gramos de nueces de Brasil, me parece una cantidad aceptable para tener una suficiente cantidad de selenio, ¿vale? También es difícil tener déficit de selenio. Por otros alimentos que son interesantes también, que son capaces de modular también el sistema inmunitario, por ejemplo, las especias. Las especias también son consideradas un alimento. Tenemos, por ejemplo, o las hierbas también, tenemos, por ejemplo, el ajo, tenemos la cúrcuma, muy conocida y muy de moda, y razón de peso para que esté de moda, porque es una especia muy interesante. Tenemos el jengibre. Estos tres
tienen una capacidad antiinflamatoria bastante interesante, de hecho. Y otra hierba muy interesante que quizás no es muy conocida es la equinácea. La equinácea realmente hay estudios que demuestran que parece ser que interviene en la modulación del sistema inmunitario respecto a enfermedades respiratorias. O sea, fijaros en el contexto en el que nos encontramos actualmente, con tantísima versión que existe a nivel respiratorio cuando las personas padecen esta enfermedad del COVID-19, pues evidentemente la equinacia no es muy común encontrarla, pero se puede encontrar por internet, las podéis adquirir en suplementos y demás. Es interesante. Otro alimento que personalmente me gusta mucho, que le doy bastante uso, son las setas y los hongos. A mí personalmente me gustan porque fijaros que estamos un poco a medias tintas, o sea, no llega a ser una planta, pero tampoco es un animal. O sea que hay algunos que están muy estudiados, como son por ejemplo las setas shiitake, que esta sí es bastante común encontrarlas, y el hongo reishi, que sí tienen, parece ser, un papel modulador también en el sistema inmunitario, ¿vale? O sea que normalmente lo podemos consumir prácticamente durante todo el año, aunque bueno, si primamos un poco la calidad, pues mejor ceñirnos las temporadas, por supuesto, pero me parece un alimento bastante interesante y a tener en cuenta en este sentido. En cuanto al consumo de otro alimento interesante, por ejemplo, los tés también son interesantes, están estudiadas algunas sustancias como son las las catequinas, que parece ser que también tienen un papel interesante en el sistema inmunitario, ¿vale? O sea que sería también a tener en cuenta. Bueno, ya hemos hablado sobre todo lo que son a nivel de alimentación, ¿vale? ¿Qué otras variables también pueden modular la mejora del sistema inmunitario? Por supuesto, la actividad física. Aquí entramos en el tópico de que qué es más importante o que la alimentación puede ocupar el 70% de la salud y el deporte el 30%, en absoluto. ¿Por qué? Una persona que come muy bien y entrena muy poco no va a tener un sistema inmunitario y una salud óptima. Y en el otro polo, si la persona entrena muchísimo con una planificación de entrenamiento muy bien definida y tal, pero no tiene un apoyo por parte de la alimentación, evidentemente tampoco tendrá una buena salud. Entonces, la actividad física también es capaz de modular nuestro sistema inmunitario. Hace tiempo se hablaba que el realizar actividad física de alta intensidad parece ser que, suprimía la acción del sistema inmunitario. Y sí que es cierto que algunas células, como son por ejemplo los linfocitos, pueden verse disminuidos cuando hacemos una actividad física intensa. Pero esto parece ser que es beneficioso, es una adaptación natural que tenemos en nuestro cuerpo y parece ser beneficioso para nuestra salud, ¿vale? Así que es interesante que tengamos en cuenta esto, pero también hay que medir el nivel de intensidad. Y esto también entramos un poco en debate, es decir, la intensidad, por ejemplo, que se puede generar en una clase de zumba de mi compañera Irene, a la que mando un saludo, pues una persona que tenga un nivel bajo de forma física sí puede ser una actividad muy intensa. De hecho, me consta que es una actividad intensa, pero en ningún momento va a penalizar nuestro sistema inmunitario. Ahora, una persona que practique triatlón, por ejemplo, y que tenga, no sé, unas 20-25 horas de entrenamiento a la semana, en este caso sí es posible que ese tipo de entrenamiento no sea compatible con la salud, porque probablemente el sistema inmunitario se va a haber tocado. Por eso, las personas que trabajamos con deportistas de este nivel intentamos que el apoyo nutricional cubra las necesidades tanto energéticas como de salud para que el deportista pues, no sufra ningún tipo de lesiones, ningún tipo de infecciones, en definitiva, ningún tipo de enfermedades ni patologías asociadas, ¿vale? Y luego sí que también es interesante tener en cuenta el tema del sueño. El sueño y el descanso también es un modulador muy importante del sistema inmunitario. ¿Qué ocurre? Que haced la prueba vosotros mismos. Cuando nos sometemos a un proceso de bajo descanso, donde el estrés prima durante todo el día y demás,
cuando llevamos 5, 6, 7 días durmiendo poco, realmente el cuerpo al final lo achaca de alguna otra manera. Podemos padecer algún tipo de infección, el rendimiento a nivel intelectual y físico se disminuye un montón y evidentemente pues bueno, tiene aversiones a nivel de salud, por lo cual controlar el sueño también significa controlar un poco los ritmos circadianos. Y esto es una cosa un pelín más compleja, pero sí que es verdad que está muy correlacionado con la capacidad que tiene el sistema inmune de estar en su estatus máximo de efectividad, ¿no? Esto es una cosa muy interesante. Vale. Pues dicho esto, vamos a ver, a consultar, bueno, perdón, a contestar, mejor dicho, las preguntas que me había hecho a través de la solicitud de preguntas de Instagram, ¿vale? Vamos a mirarlas por aquí. Vale, pues por ejemplo, Marcuxa me pregunta si podemos comer hidratos por la noche ahora que la actividad física no es tan intensa. A ver, realmente todo va a depender de si tu actividad física no es intensa, evidentemente la opción de consumir carbohidratos por la noche, pues evidentemente no te la recomendaría. Simplemente a nivel energético, pues no creo que sea lo más adecuado si, por ejemplo, tu objetivo es la pérdida de grasa, ¿vale? Personalmente no te lo recomiendo. Ahora, si tú realizas un nivel de entrenamiento potente y tu entrenamiento dentro de esa intensidad se acerca a la hora de la noche, ¿por qué no consumir una buena fuente de carbohidratos? Todo va a depender también de la cantidad que necesites y de que tus requerimientos pues, nos digan realmente qué cantidad consumir o si es óptimo consumirlo o no, ¿vale? Bien, siguiente. Por ejemplo, aquí me pregunta de Solor Cojada, no sé si lo he dicho bien, alimentos para la microbiota, agua, yogur de kéfir y aguacate, más fruta, etc. Sí, por supuesto que sí. De hecho, la microbiota intestinal a mí es un asunto que a mí personalmente me interesa muchísimo. Sí que es verdad que a partir de la alimentación podemos modular un poco nuestra salud de las bacterias intestinales. De hecho, hace no mucho escribí un post sobre ello en los que hay alimentos, por supuesto, que favorecen esa salud a nivel de nuestra colonia bacteriana, pero en cambio hay otros alimentos que lo empeoran. En el caso que tú me preguntas, yogur de kéfir, por supuesto que sí. El aguacate, una fuente de grasa interesante. Las frutas, por supuestísimo que sí. Así que tanto alimentos probióticos como, por ejemplo, pueden ser pues, un tipo de fermentado, no solamente el kéfir, sino la kombucha también es interesante, los encurtidos son muy interesantes, alimentos prebióticos como pueden ser todo tipo de fibras que vengan a partir de cereales integrales, de legumbres, por supuesto, como decía antes, de frutas, son, digamos, el alimento de esas bacterias. Y los alimentos simbióticos, es decir, que serían los que englobarían los dos, pues perfectamente un postre a partir de kéfir, semillas de chía, un poco de canela, sería un buen protocolo para una buena salud intestinal a nivel de microbiota. Vale. También me preguntan alimentos saludables que sacien y ayuden a no picar entre horas. Nayara Tis. Vale. Pues bueno, alimentos saludables que sacien. Aquí también hay un aspecto interesante. Me he encontrado con un montón de recetas que ya las recetas bajas en carbohidratos, bajas en grasa, ausente y carente de cualquier tipo de nutriente con cierta probabilidad que nos haga ganar peso, me parece que estamos entrando en una dinámica no muy acorde a lo que es la realidad de la alimentación en sí. Entonces, ¿qué alimentos saludables podemos optar en estos momentos para que sacien? Pues bueno, por ser lo más sencillo posible, una manzana verde, por ejemplo, con un poco, importante esto, 10, 15 gramos como mucho de mantequilla de cacahuete y a lo mejor un poco de canela o unas almendras picadas, puede ser un snack que es muy saludable, pero por la combinación de esos alimentos puede ser altamente saciante, ¿vale? A mí personalmente me gusta mucho, suelo recomendárselo a muchísimos pacientes y la verdad que me da un buen resultado.
Arancha me pregunta si es mejor o cuál es el mejor desayuno, si son a través de tostadas con aceite, tomate y pavo y café con leche. A ver, el desayuno ideal desde mi punto de vista no existe. No existe ¿por qué? Porque igualmente yo soy de los partidarios que siempre recomiendo el desayuno ideal para ti es el que más se te ajuste a tus gustos, a tu tiempo y a tu cómputo energético, por así decirlo también, ¿vale? Entonces, en tu caso, tostadas con aceite, tomate y pavo, perfecto. Habrá que valorar un poco la cantidad de esos alimentos y si encajan dentro del cómputo de energía que necesitas para tu objetivo, es un desayuno perfectamente válido. Evidentemente, por entrar en matices, pues oye, el pan que sea 100% integral, a través de una fermentación larga, sí sería interesante. El pavo, también podemos entrar mucho en debate. Al ser un procesado cárnico hay que fijarse muy bien en el etiquetado. No nos vale ni mucho menos cualquier tipo de pavo. No es lo mismo un pavo que vendan en grandes superficies al 60, al 65, al 70% de contenido en carne y otro que también lo venden en grandes superficies precisamente venga al 90, al 92% de contenido en carne. Pese a que es un procesado cárnico, evidentemente me inclinaría más hacia la opción de el 90-92% de contenido en carne, ¿vale? Esa sería también una buena pregunta. También me preguntan qué alimentación se debe seguir para eliminar la grasa abdominal. A ver, realmente no existe ningún tipo de alimentación para eliminar la grasa localizada. Esto no existe, puesto que no podemos enfatizar de una manera muy reseñable el perder grasa de una zona localizada en el cuerpo. El cuerpo realmente no funciona así. En algunas de las sugerencias, que esto también me ha llegado bastante por el contacto de la web que hemos puesto a vuestra disposición, pues se lo comentaba muchísima gente. Al final nosotros empezamos a perder grasa desde las cejas hasta los pies. Entonces, focalizarnos en perder grasa de una manera localizada, no creo que sea lo óptimo, ni mucho menos. Quizás tener la mente un poco más en perspectiva y valorar que realmente hay que desarrollar protocolos, hábitos, etcétera, que nos hagan perder grasa, seguramente esa grasa abdominal acabará desapareciendo si realmente se hacen las cosas como se deben de hacer, por supuesto. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, aquí también me voy a hacer una pregunta muy típica y es ¿cuántas frutas se debe de consumir al día? A ver, aquí también caemos en las recomendaciones generales que se nos han metido con sí o sí de manera impositiva, que es el consumir 5 piezas de fruta al día. Me parece que es un pensamiento ya un poco desfasado. ¿Por qué? Porque evidentemente fruta yo soy un alimento que por supuestísimo que recomiendo que hay que comer, pero dándole un contexto individual. Y precisamente teniendo este contexto individual, no puedo recomendar qué cantidad de fruta se debe de consumir al día. Esto va a depender mucho del cómputo nuevamente calórico, de tu cantidad de carbohidratos, de tu nivel de actividad física, de un montón de variables que realmente, si quieres una respuesta numérica, sería algo complejo de dar. Pero, por supuestísimo que hay que consumir fruta, eh, pero ya te digo, la cantidad puede variar muchísimo dependiendo de la persona, ¿vale? También me preguntan si los cereales son una buena opción para desayunar. Sí es una buena opción para desayunar siempre y cuando te garantices que sean unos cereales de calidad, unos cereales 100% integrales, como pueden ser, por ejemplo, unos flakes de avena, que ahora están también muy en auge, o unos copos de avena integrales, o unos copos de espelta inflados, en fin, que posibilidades tienes. Nuevamente, es buena opción siempre y cuando se te adapte a tu cómputo calórico y de macronutrientes. Porque me he encontrado muchas veces en algunas ponencias que cuando he recomendado un alimento dándole cierto énfasis, al final se ha empezado a consumir a mogollón y realmente no le han dado el contexto en el que lo he querido comentar o enfatizar, ¿no?
Entonces, pues hay que andarse un poco con ojo en cuanto a la cantidad, por supuesto. Y sobre todo la calidad. La calidad en este caso de los cereales sí es muy importante porque vienen bastante adulterados. Y también me preguntan bastante sobre la opinión que tengo respecto al ayuno intermitente. Lo comentaba antes de empezar el directo. El ayuno intermitente es una herramienta a nivel nutricional que se está utilizando ya desde mi punto de vista de una manera poco contextualizada. ¿Por qué? El ayuno intermitente, la pérdida de grasa sí es interesante. ¿Por qué no va a ser interesante? Pero me he encontrado un montón de personas que han venido a la consulta y cuando realmente le hacen la entrevista a nivel dietético, te manifiestas que hacen ayuno intermitente. Y la pregunta siempre va, ¿por qué? No porque he visto que sé que ayuda a perder grasa y tal. Claro, pero si realmente no le estás dando un sentido a ese ayuno intermitente, por supuesto que pierde grasa. Deja de comer un montón de horas al día, te genera un déficit calórico muy alto y por supuesto que pierde grasa. Ahora, ¿qué viene después de ese ayuno? Si por ejemplo ayunamos 16 horas, ¿qué viene después de ese ayuno? ¿Hay una alimentación contextualizada, bien planificada, suficiente en nutrientes y aparte existe entrenamiento, movimiento, descanso y demás? ¿Sí o no? Esta es la cuestión. ¿Realmente existe esto? Porque me he encontrado muchas personas que, claro, se piensan que reduciendo un montón de calorías en una hora en el día se pueden permitir comer más cantidad de alimentos procesados o poco recomendables porque equiparan el gasto de calorías o el consumo de calorías. Y realmente no es así. Y sobre todo, esto se está extendiendo ya muchísimo a población adolescente, a población infantil, y me estoy encontrando con casos de mala conducta alimentaria o lo que le antecede a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, el ayuno intermitente es una herramienta válida siempre y cuando se le dé un contexto determinado y se le dé, digamos, un sentido en la planificación nutricional. No es ni mucho menos para todo el mundo, no se puede utilizar ni muchísimo menos a la ligera y hay que darle al final, como digo, un contexto, un sentido, ¿vale? Yo creo que están contestadas prácticamente todas, así que chicos, me quedo sin tiempo. Ha sido un placer poder haber aportado dentro de lo que el tiempo nos permite algo un poquito más acorde a lo que estamos viviendo en estas circunstancias tan complicadas de confinamiento y demás. Espero que salgamos muy pronto de esta, que entre todos estamos consiguiendo, pues bueno, que se haga un poquito más ameno y en definitiva, pues que espero que pase esto lo más rápido posible porque ya nos va haciendo falta. No obstante, deciros que a nivel de contestación, insisto, de los emails que nos estáis mandando, va a ser en la máxima brevedad posible. Tened paciencia porque al final acabaréis todos contestados y que aún así seguimos dispuestos con nuestro tiempo y nuestras ganas a seguir aclarando un poco todo lo que tenga que ver a nivel de alimentación, ¿vale? Muchísimas gracias por todo, un saludo y nos vemos la semana que viene.